Candanchú y su desconocido hospital de peregrinos. La estación de esquí más antigua de España, es todos los inviernos, el destino elegido por miles de amantes de la nieve para disfrutar de su deporte preferido. Pocos de ellos saben, sin embargo, que a escasos metros de una de sus pistas más ilustres, el Tobazo, se encuentran los cimientos del que fue considerado, desde su fundación en el siglo XI, como uno de los 3 pilares de la caridad en el mundo. Los restos del antiguo Hospital de Santa Cristina, en pleno puerto oscense del Somport, el Summus Portus, junto a la frontera francesa, pasan desapercibidos para la mayoría de esquiadores. Los restos están localizados junto a la curva de entrada a la estación y vigilados por las urbanizaciones cercanas. Los despojos desde hace 20 años están siendo objeto de un meritorio trabajo de estudio y conservación del Hospital de Peregrinos, aunque discontinuo esfuerzo arqueológico que debe ser recompensado, al menos, con una visita. La primera guía de viajes de la que se tiene noticias, el Códice Calistinus, atribuido al Papa Calixto II, ya hace referencia a este hospital, a mediados del siglo XII, como una de las villas que jalonan el Camino de Santiago. Reunir en un tratado las vicisitudes de la ruta jacobea no era una cuestión menor, pues se calcula que en la Edad Media entre 200.000 y 500.000 peregrinos afrontaban cada año tan difícil travesía. El viajero que se acerque hasta este singular sitio arqueológico difícilmente podrá comprender, a la vista de esos cimientos recuperados del olvido, la importancia que adquirió durante siglos este centro de acogida para peregrinos. Los paneles informativos colocados por el gobierno de Aragón hablan por esas piedras obligadas a enmudecer durante siglos, pero no está de más recordar aquí un pasaje del Códice Calistinus especialmente clarificador. 3 son particularmente las columnas, de extraordinaria utilidad, que el Señor estableció en este mundo, para el sostenimiento de sus pobres, a saber, el Hospital de Jerusalén, el Hospital de Montjox, en los Alpes, y el Hospital de Santa Cristina en el Somport. Están situados estos hospitales en puntos de verdadera necesidad. Se trata de lugares santos, templos de Dios, lugares de recuperación para los bienaventurados peregrinos, descanso para los necesitados, alivio para los enfermos, salvación de los muertos y auxilio para los vivos. Quien quiera que haya levantado estos santos lugares, sin duda alguna, estará en posesión del reino de Dios. La paternidad del hospital es confusa. Mayoritariamente se atribuye al impulso del rey Sancho el Mayor de Pamplona a finales del siglo XI, aunque algunos autores apuntan un origen templario a través de la Orden del Santo Sepulcro. Y la leyenda, siempre la leyenda. Según esta, la iniciativa fue de 2 peregrinos franceses, Arnovio y Sineval, que se vieron sorprendidos camino de Compostela por una violenta ventisca en la cima del puerto que separa Francia de España. Aterridos de frío y viendo cerca la muerte, se encomendaron a Santa Cristina. De entre la niebla surgió como por encanto una pequeña cabaña donde les esperaban unas viandas para calmar el hambre y una fogata para calentarse. Agradecidos a la santa, prometieron construir un hospital para peregrinos en ese mismo lugar. Una paloma blanca les delimitó el contorno con una cruz de oro que portaba en el pico. Al regresar de Compostela, los peregrinos se pusieron manos a la obra, levantando el primigenio hospital. Desde entonces, una paloma con una cruz en el pico fue el emblema del albergue, del que se harían cargo monjes de la Orden de San Agustín. A los canónigos agustinos les sucedieron al frente del hospital,
A comienzos del siglo XVII, los padres dominicos, que también dejaron grabada esa paloma en la piedra de su convento en Jaca. El viajero puede comprobarlo por sí mismo acercándose a la capital de la Jacetania, 20 minutos en coche desde Candanchú. En la actualidad, el viejo convento es el Colegio de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, situado junto al Paseo de Invierno. Allí, sobre la puerta de entrada, están cincelados el emblema del desaparecido hospital y el ruego que salvó la vida a los dos peregrinos franceses, Santa Cristina ora pro nobis. Pero volvamos al Somport. Los viajeros podían permanecer 3 días en el hospital, aunque si estaban enfermos eran evacuados a lomos de una mula, montaña abajo, a la cercana villa de Canfrán. El menú que servían los frailes era reconstituyente. Para almorzar, sopa y 2 vasos de vino; en la comida, de nuevo sopa, acompañada ahora de carne con legumbres y otros 3 vasos de vino; y en la cena, legumbres, carne, y lo adivinan, 3 vasos más de vino. Con semejante dieta no es de extrañar que los monjes tuviesen que poner un límite a la estancia de los peregrinos para no convertir el albergue en una residencia fija. En el siglo XIII, el monasterio hospital alcanzó su máximo esplendor, enriquecido por encomiendas papales que extendieron sus dominios a villas del sur de Francia, Navarra, Soria, Aragón y hasta Castilla. Por esa época atendían el establecimiento hospitalario una decena de frailes bajo el mando de un prior. Todo el enclave llegó a contar con una iglesia románica, un monasterio adosado al templo, un cementerio, el hospital de peregrinos, que contó al menos con 8 habitaciones, la residencia del prior y la ermita de Santa Bárbara, situada en la parte baja, junto al antiguo puente que salvaba el cauce del barranco. Hoy en día, en pleno siglo XXI, todo este terreno que ocupaba tan singular monasterio y hospital, es la actual estación de esquí de Candanchú. ¿Qué es lo que puede ver hoy el viajero que se desplace hasta Candanchú, del que fue tan renombrado enclave? Los trabajos iniciados en 1987, actualmente dirigidos por el historiador y arqueólogo José Luis Ona, han sacado a la luz parte de los restos de la iglesia románica. Junto al ábside, sus muros alcanzan casi 4 metros de altura, de la cripta y del mesón construido en el siglo XVI, en plena decadencia del hospital, como fuente de ingresos extra, y el trazado de las calles que unían unas edificaciones con otras. Las mismas filtraciones de agua, procedentes ahora de las urbanizaciones cercanas, que amenazan este hallazgo arqueológico, ya traían de cabeza a los canónigos, que se las ingeniaron para encauzar las escorrentías, el desagüe de las aguas pluviales, por medio de drenajes que todavía pueden apreciarse. Las guerras de religión con los albigenses, los cátaros del otro lado de los Pirineos, y los protestantes del Bearn francés marcan el comienzo de la decadencia del Hospital de Santa Cristina a partir del siglo XVI. Felipe II envía tropas a la frontera para mantener a raya a los herejes y todos los monjes, salvo uno que se queda de retén, son evacuados a Jaca. Del palacio donde estuvieron alojados hasta 1597 no queda ni rastro, pues se derribó para construir la ciudadela, hoy en día todo un emblema de la ciudad altoaragonesa. Los monjes son trasladados entonces al monasterio de Monte Aragón por orden de los superiores dominicos. Uno de ellos, Fray Luis Beguería, se resiste y paga su desobediencia con la cárcel. La puntilla llega con el incendio de 1706, fruto de las contiendas de la Guerra de Sucesión que aupó a los Borbones al trono español. De las cenizas del Unum de Tribus Mundi, uno de los 3 hospitales del mundo, solo renació el mesón, que fue alquilado junto a los pastos anexos. Asociaciones como la de Amigos del Camino de Santiago de Jaca, que luchan para que no se pierdan la memoria de la desaparecida e ilustre hospedería, reclaman ahora al gobierno de Aragón que construya junto al enclave original un albergue de peregrinos que perpetúe el glorioso pasado del Hospital de Santa Cristina de Somport. Los políticos, como casi siempre, tienen la última palabra.